Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y estamos aquí como siempre con gran entusiasmo esta mañana, hoy en este jueves 23 de septiembre del año 2021. Empieza ya a hacer frío, ¿no? Algo de fresco, frío. Y estamos aquí como siempre con mucho entusiasmo, con muchas ganas para estar con ustedes estas próximas 2 horas y cuarto, revisando lo más importante en el mundo de la información en México y en el resto del mundo. Soy Pedro Ferriz de Con y a nombre de todo este equipo de trabajo del que me enorgullezco en presidir, estamos aquí puestos y con muchas ganas para llevarles por ahí. Y si me lo permiten, ya empezaríamos con un resumen con las noticias más importantes en esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Pues miren, el fenómeno migrante, como les hemos venido aquí diciendo, se está haciendo cada vez más grande. Y esto se está convirtiendo en un fenómeno social de grandes proporciones. Y esto creo que es el principio de lo que será hacia el futuro algo muy, muy complicado para el mundo y por supuesto en lo particular para México por nuestra posición geográfica. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos pretende ampliar un centro de detención de migrantes en Bahía de Guantánamo, esto ubicado en Cuba. Busca con esto un contratista que lo administre. Una solicitud de contrato publicada en un sitio del gobierno norteamericano dice que el centro tiene capacidad para 120 migrantes, aunque solo hay unos 20, y que ahora lo que está pidiendo es que se amplíe la capacidad para que haya unos 400 indocumentados debido al aumento de migrantes que están tratando de llegar de muchas vías a los Estados Unidos. Hasta en Cuba se está intentando poner un centro de reclusión para migrantes. Miles de migrantes haitianos que fueron acampándose en la zona de Del Río, en Texas, resultaron liberados en los Estados Unidos, según informan funcionarios de los Estados Unidos que piden el anonimato, pese a que el gobierno de Joe Biden había dicho que miles de personas serían expulsadas de manera inmediata. El hecho es que fueron liberados y en este momento pues se desperdigaron en suelo norteamericano. Esto no se había visto en mucho tiempo. Greg Abbott, mientras tanto, otra cosa que no se había visto en mucho tiempo, gobernador de Texas envió una flotilla de autos propiedad del estado a Del Río en la frontera para hacer lo que él llamó un muro de acero en la frontera entre los dos países. They have created a steel barrier preventing people from being able to cross the border. Then that very same day, the Texas Department of Public Safety put up all of these DPS vehicles, and suddenly, in an instant, people stopped crossing the border in this location. Pusimos este muro de acero y en el momento en que lo pusimos se ven los coches alineados enfrente de la frontera con México. Es impresionante verlo. Y ahora les enseñaré algunas imágenes. Y fíjense lo que son las cosas. Dice Greg Abbott, en el momento en el que se vio a este muro de acero de vehículos, del DPS, en ese momento empezó a parar la migración. Bled Bloom, juez federal, anuló partes de una ley de inmigración de la Florida, prioridad para el gobernador republicano Ron DeSantis, argumentando motivos raciales. Rechazó las secciones de la ley que prohíben las políticas de santuario de los gobiernos locales y exigen que las autoridades locales hagan todo lo posible para colaborar con los agentes federales de inmigración. DeSantis apelará, por supuesto, a esta determinación judicial. Cientos de haitianos llegaron a Monterrey, en Nuevo León, en busca de refugio y de trabajo y de algo, lo que sea. Esperan que se detenga la persecución en la frontera con los Estados Unidos. La migración haitiana es diferente a la que se conoce de los centroamericanos, ya que los haitianos no tienen que pagarle a polleros. No hay forma de que los haitianos lleguen con coyotes. Ellos llegan solos y llegan en grupo. Y llegan, fíjense, los bajan de autobuses para detectar que son, digamos, grupos de migrantes, y las personas siguen caminando grupalmente con sus celulares, van comunicándose, van viendo a través del WhatsApp en dónde hay obstáculos, por dónde sí, por dónde no, hay las vías para poderse mover
Ya han llegado a la conclusión, estos haitianos, muchos de ellos, miles, que si no se pudo por Acuña, si no se pudo por la zona de Tamaulipas, pues entonces se desplazan hacia Nuevo León, pero con la idea fija de una brújula que apunta al norte. Francisco Garduño, mientras tanto, el titular del Instituto Nacional de Migración, dice que el organismo a su cargo no va a hacer redadas en Coahuila para detener migrantes haitianos que están buscando llegar hasta su santuario, que sería Estados Unidos. No obstante, justificó los operativos en hoteles en el estado para hacer revisiones, vaya esto entrecomillado, de la condición migratoria y se desmarcó de las acciones que ejecuten otras autoridades. Prometió que los haitianos asentados en Ciudad Acuña, que calcula entre 500 y 600, recibirán atención de las autoridades federales y locales con respecto a los derechos humanos y también a las leyes que haya en esta materia migrante. Y muchos otros migrantes haitianos, muchos de ellos con menores de edad acompañados, saturaron las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México. De acuerdo con personal de resguardo, los extranjeros comenzaron a llegar a las instalaciones centrales del organismo desde el lunes, en su mayoría procedentes de Chiapas, y hasta hoy calculan que se han atendido más de 600 personas que vienen acompañadas por muchos menores de edad. Olas de migrantes en la frontera sur evidenciaron la incapacidad del Instituto Nacional de Migración para contener el fenómeno, al grado que se está ocupando personal administrativo y hasta de la Guardia Nacional, que recibe apoyo permanente de Tonatiuh Guillén, aquel que fuera desplazado por Francisco Garduño como comisionado del Instituto Nacional de Migración. Ahora echa mano de Tonatiuh, que sí le sabe, y está haciendo las labores de auxilio a la administración del instituto mismo. Al inicio del sexenio, Tonatiuh estuvo al frente y cuando salió él, hubo un recorte en el Instituto Nacional de Migración, más o menos del 10% de la gente contratada en el INM, y pues ahora esa gente contratada, y ya sabe usted la austeridad, todas estas cosas, pues ahora hace falta gente y pues va para atrás. Tras reprobar que Estados Unidos invierte muy poco en el desarrollo en América Latina y el Caribe, fíjense, yo a veces no entiendo al presidente de México, porque por un lado se deslinda y dice, no, yo aquí mi soberanía. Pero después dice el presidente, es que Estados Unidos no ha invertido lo suficiente para que se desarrolle América Central, e incluso a México le habían prometido dinero para el propio desarrollo del país. Bueno, pues estás con o no estás con, y el presidente lo trató de expresar de esta manera. Tardó ese plan, fue todos los años 60, 10 años. 120,000 millones de dólares. ¿Cuánto han invertido de entonces a la fecha para el desarrollo de América Latina y del Caribe? Ni el 10% de esa cantidad. Desde que estamos nosotros, primero había el compromiso de que iban a invertir 4,000 millones, 2,000 para Centroamérica y 2,000 para México. Imagínense si me hubiese yo quedado parado esperándolo, me hubiese yo cansado, ¿eh? No ha llegado nada. Nada. Entonces ya basta de discurso. Ya hace falta la acción. Imagínense si se hubiera quedado parado y esperando que le mandaran dinero de los Estados Unidos para desarrollar a México. ¿Qué presidente de un país puede hablar con esa indignidad? La Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo el día de ayer sin cambio su tasa de interés preferencial, fluctuando entre el 0 y el 0.25%. Y esto quiere decir que hay que contenerla ahí porque las condiciones económicas todavía no dan para más. Cuando haya estas, entonces, pero por lo pronto creo que de aquí hasta fin de año no vamos a ver moverse la tasa, no por el momento.
una queja laboral de los Estados Unidos en el marco del TEMEC por una votación sindical en una planta de General Motors en Silao, en Guanajuato, concluyó con éxito, levantando la amenaza de aranceles a las camionetas que se hacen en esta fábrica de Silao, a decir de la oficina del representante comercial de los Estados Unidos. Una filial del grupo SAB de capital variable resolvió con $24.5 millones una demanda por haber ejercido su poder sobre Southern Copper Corporation para sumergirla en una serie de transacciones de autonegociación, según un expediente de la Corte de Cancillería de Delaware. El acuerdo será pagado por America's Mining Corporation, una subsidiaria de total propiedad del Grupo México, que controla el 88% de Southern Copper, empresa minera activa en México y también en el Perú. Le quiero decir que el Consejo Coordinador Empresarial señala que la clausura de terminales privadas de almacenamiento y trasvase de petrolíferos reducirá de una manera sustancial la oferta de combustible utilizado en México. Dice que estas suspensiones a empresas que operan dentro del marco legal vigente obstaculiza la importación de gasolinas para proteger artificialmente a petróleos mexicanos. Están las autoridades mexicanas de energía y de la Comisión propia de Energía, están metiéndole mucha supervisión a las terminales privadas de distribución de combustible. Muchas de ellas son clave para que haya una distribución fluida del combustible. Pero le están pegando sin una justificación y ahora puede haber, según se está viendo, entre la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía, puede haber una escasez totalmente provocada de combustibles que en unas cuantas semanas se empezaría a sentir porque, claro, pues hay empresas privadas que se encargaban hasta que han sido, por ejemplo, fíjense, una multinacional que se llama Trafigura dice desconocer algún argumento válido por el que le fueron suspendidos sus 5 permisos, todos los que tiene, 5 permisos de importación de combustibles, todos para afuera. No quedó nada, de Trafigura no quedó nada, se desfiguró Trafigura. Bueno, como estas otras organizaciones privadas estaban haciendo lo mismo. Se argumenta que por ahí llegaban otro tipo de combustibles que estaban ilegalmente introducidos en el país, pero no se ha podido demostrar. En medio de señalamientos de sobornos para autorizar permisos, le fue solicitada su renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía, a Miguel Ángel Rincón. De acuerdo con fuentes relacionadas con el órgano regulador, la solicitud se hizo por supuestas denuncias en las que se le acusa directamente de actos de corrupción respecto a la detención de trámites y de permisos. Las fuentes aseveran que la solicitud de renuncia fue hecha por el comisionado presidente Leopoldo Melqui. Sin embargo, el órgano de gobierno rechazó la solicitud, por lo que el funcionario continúa ejerciendo sus funciones. Detrás de la petición de la renuncia está la secretaria de Energía, Rocío Nale, por supuesto. Maestros de Michoacán, no obstante los acuerdos que supuestamente hicieron con Alfredo Ramírez Bedoya, el virtual gobernador de ese estado, entrará en funciones. Resulta que están argumentando un pago extraordinario sobre sus quincenas de 3,800 millones de pesos que supuestamente Alfredo Ramírez Bedoya había negociado con Augusto López, el secretario de Gobernación. Pero resulta que a la hora de que le dicen, bueno, pues sí debemos, ¿no? Vamos a pagarle a los maestros porque llevan más de 40 días suspendiendo la circulación de las vías férreas que comunican al occidente en el Pacífico con el centro de Michoacán y con el altiplano mexicano, pues vamos a pagarles. No, se les va a pagar dentro de 10 días hábiles, porque es un gasto extraordinario. 10 días hábiles y el conflicto, con todo de que ya no vayan a bloquear, por favor, las vías férreas, porque yo voy a entrar a gobernar y yo soy de Morena en Michoacán y no quiero problemas. El presidente ya me apoya con ese dinero que no le apoyó a Silvano Aureoles y ahora como es de Morena, pues entonces venga el dinero. Y bueno, por lo pronto siguen los bloqueos. En la zona de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, bueno, dicen que es internacional, el presidente López Obrador prometió que su gobierno respetará las concesiones aeroportuarias y la inversión extranjera directa.
quiero reafirmar el compromiso de que en nuestro gobierno se va a respetar siempre la inversión privada, que nuestra economía es mixta y busca el equilibrio entre el sector público, el sector privado y el sector social. Hemos respetado, y así se mantendrá, la política de concesiones en la administración de aeropuertos. Concesiones, el aeropuerto en donde estaba hablando, se le da una concesión al ejército mexicano. Nada más les digo que el SAT canceló a Olga Sánchez Cordero, actual presidente del Senado, su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes como fedatario público en la notaría número 182, una que está ahí en Prado Sur, ahí la conocemos todos, ¿no? En las lomas de Chapultepec. Ya le argumentaron los periodistas a Olga Sánchez Cordero y dice que en este momento no está ejerciendo funciones de notario y que cuando esto sea, entonces llenará el trámite. Pero por lo pronto, el propio SAT se le echa encima a la exsecretaria de Gobernación y hoy líder del Senado, Olga Sánchez Cordero. En fin, así las cosas de la Cuarta T. Hacemos un corte, regreso con más. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este jueves 23 de septiembre en la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 13, con una probabilidad de lluvia del 66%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El presidente López Obrador reconoció que es un político obsesivo que no le gusta delegar responsabilidades. Así lo dijo. Soy, pues, un poco obsesivo. No me gusta en lo que considero fundamental. No me gusta delegar mucho o estar nada más recibiendo informes en el noble oficio de la política y en la tarea que tenemos de servirle al pueblo. Es muy importante tener colaboradores con principios, con ideales y sobre todo leales, de confianza. Entonces, Adán me ha aligerado la carga porque ya me está ayudando en todo lo que es la situación o la relación política con otros poderes, con gobiernos estatales, y yo me estoy ya dedicando más a que se terminen todos los proyectos estratégicos de desarrollo y al bienestar del pueblo. Me da más tiempo a mí para andar recorriendo el país, para seguir empujando el elefante. Empujando el elefante, se refiere a México. Un juez federal negó las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República en contra de 31 académicos, científicos, exfuncionarios que supuestamente están acusados de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de 244 millones de pesos que durante 6 años otorgó el CONACYT al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. De acuerdo con fuentes federales, los magistrados consideraron que los hechos imputados no corresponden o no se adecuan, a este tipo de hechos ilícitos que se pretenden atribuir a los presuntos indiciados. Es decir, no se puede tipificar el delito y esta acusación a estos científicos. Sin embargo, la Fiscalía anunció que volverá a solicitar las órdenes de aprehensión, advirtiendo que va a litigar
el caso con todos los recursos legales que resulten procedentes. Es miren lo que dice Enrique Graue, el rector de la Universidad Nacional. Oigan. Y ante la precreciente preocupación y desasosiego que ha surgido entre integrantes de la comunidad académica nacional por este despropósito, por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa, que debemos manifestarnos. Claro, se manifestó en contra de este amago, de esta presión que están ejerciendo a estos científicos en esta presunta investigación que supuestamente acusa a científicos de haberse robado 244 millones de pesos del CONACYT en 6 años, por Dios. Un juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió un amparo a la organización Aprender Primero, en el que ordena al Ejecutivo Federal, al Legislativo y a la SEP garantizar recursos económicos necesarios para escuelas de tiempo completo. Explica que el gobierno federal violó la Constitución al reducir los recursos del programa de este tipo de escuelas, creado en el sexenio del presidente Felipe Calderón y que fue reemplazado por La Escuela es Nuestra. Dice que no consideró que niños y jóvenes tengan mayor tiempo de aprendizaje y alimentación, que se encuentran en comunidades de alta marginación cuando más lo necesitan. Y ahí están pegándole a este tipo de escuelas de una manera, aparte es hasta a destiempo. En este momento, que es cuando está la pandemia, cuando más se necesitan estos recursos, le pegan a estas escuelas y le pegan a los niños. La Suprema Corte de Justicia desechó una controversia con la que el gobierno de la Ciudad de México congeló durante 5 meses la resolución de una disputa por 580 millones de pesos del presupuesto del Instituto Electoral Capitalino. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección en San Luis Potosí y entonces, queridos amigos potosinos, Ricardo Gallardo será el gobernador de ese estado. Sin discusión, la Sala Superior también validó la elección al gobierno de Guerrero, por lo que Evelyn Salgado, que no tiene la menor idea de nada, será, hija de Félix Salgado Macedonio, será la gobernadora del estado. Pero no se preocupen, porque ahí está el papá, y el papá será el poder detrás del trono, como Catalina, ¿no? En el 2020 la inseguridad costó a cada víctima del delito 7,155 pesos en promedio, según reporta el INEGI. En su encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, señala que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares ascendió el año pasado a 277,000 millones de pesos a nivel nacional. Nada más, fíjense, más de $250 millones de pesos solamente en delito. Ahora, ahí se está tratando de hacer un ajuste o una distribución de lo que en términos per cápita le ha costado al país el que haya delincuencia. Pero ¿y el daño mental, daño psicológico, la afectación para toda una vida de personas que han sido víctimas de ello? Eso no se puede medir. Los feminicidios también han alcanzado en agosto su registro más alto desde hace 7 años. Esto cuando comenzaron a contabilizarse, al sumar 107 crímenes de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fíjense que ayer mujeres encapuchadas tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ubicadas en Tlalpan y lo que pedían era la salida de la ombudsman de Rosario Piedra Ibarra, porque no ha atendido ella todos los casos de violencia de género que se han presentado. Sandra Cadena, diputada local suplente de Morena en Puebla, fue detenida en Tecamachalco en posesión de armas largas y cortas, así como granadas de uso exclusivo del ejército, según informa la Fiscalía del Estado. El gobierno de México acusó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, de robar $250 millones del erario y de ocultar el dinero en cuentas bancarias en Barbados y Estados Unidos, pero no cuando era funcionario, sino durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Esto según un reporte de demanda civil presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Corte del 11º Distrito Judicial de Miami-Dade
en contra de 8 personas físicas y 39 morales. Esto habrá que averiguarlo. Por lo pronto, esta es una acusación de la Unidad de Inteligencia Financiera, o sea, es una acusación mexicana, y en Estados Unidos esto no ha sido avalado. Hasta este momento no ha sido avalado. El gobierno de los Estados Unidos triplicó la recompensa por el arresto a Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Pasó de 5 a 15 millones de dólares. Zambada, quien presuntamente tomó el control del cártel después de que Joaquín El Chapo Guzmán fuera arrestado en el 2016, está acusado por diversos delitos relacionados con el narcotráfico en los Estados Unidos, y las autoridades ofrecen la recompensa a quien apoye con información que lleve a su arresto. Hay un mexicano que se llama Sergio Valenzuela, que fue fichado por el Departamento del Tesoro norteamericano como jefe de la plaza del cártel de Sinaloa en Nogales, Sonora, y responsable de traficar para Ismael El Mayo Zambada toneladas de fentanilo y otras drogas a territorio de los Estados Unidos. La Conagua advierte que ya son 75 las presas que rebasan el 100% de su capacidad de embalse, y esas 75 presas contienen, bueno, la cantidad es inimaginable, ¿no? Pero se las digo, 16.714 millones de metros cúbicos de agua, que equivalen más o menos al 20% del almacenamiento total del país, según se informa en la reunión ordinaria del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la República Mexicana. El desborde de la presa San Blas, en el norte de Aguascalientes, provocó inundaciones que afectaron a decenas de familias en el municipio del Rincón de Romo, según confirman autoridades locales. En redes sociales, el alcalde Jesús Prieto puntualizó que 10 viviendas resultaron afectadas. Ser periodista en México significa ejercer una profesión peligrosa, pero el ambiente hostil para la libertad de expresión es también un estímulo para seguir adelante. Con estas bellas palabras, Enrique Krause habló en un foro que se llama Los Desafíos de la Libertad de Expresión hoy en México. De subrayar que México sigue siendo un sitio infernal para el periodismo, y que el periodismo es una vocación y una profesión de alta peligrosidad en México. Pero al mismo tiempo esto es un incentivo para seguir haciendo lo que hacemos, para seguir ejerciendo la crítica. Imagínense ustedes lo que está viviendo nuestro país en este momento, cuando el presidente de manera continua repite con nombre y apellido, señala, difama, calumnia, miente sobre críticos, sobre periodistas, sobre escritores. ¿Se fijan lo grave que estamos viviendo en México? Mario Vargas Llosa también habló de esto. Dice, la libertad de expresión lo que permite es el debate de las ideas, la confrontación que resulte positiva para que haya un avance, y hablaba así. Creo que es importante que en estos momentos todos quienes defendemos la democracia salgamos a hablar, salgamos a defenderla con razones y a convencer a nuestros compatriotas de la importancia que tiene la libertad si queremos, entre otras cosas, prosperar, si queremos que no hayan guerras como las ha habido y que han destruido tantas veces la posibilidad de unirnos y trabajar por la prosperidad. Incluso criticó que el presidente de México todos los días utilice un foro como La Mañanera para, desde la mañanera, en sus conferencias matutinas, exhibirse atacando a periodistas, como lo hace el presidente mexicano. Mario Vargas Llosa fue lo que dijo. De las 557.820 muertes en exceso por todas las causas registradas durante la emergencia por el COVID en el 2020, 407,000, es decir, el 73%, se asociaron con el COVID. Un boletín epidemiológico sobre el exceso de mortalidad
O sea, una cosa es el número de muertes que se esperan en un año en función de estadísticas. Y otra cosa es el exceso de ello. O sea, del número de muertes, de repente se presenta un exceso de más de 500,000. De esos, 407,000 fueron relacionados con el COVID. Este boletín llega a esta conclusión. Esto es de la Secretaría de Salud. Con motivo con un monto de 33,895,000 pesos se registró el caso de mayor costo del COVID, según un reporte de la Asociación Mexicana de Seguros. Por otra parte, sin precisar fechas ni detalles, el presidente de México informó que se vacunará en contra del COVID a más de 1 millón de niños que padecen alguna enfermedad que los hace más vulnerables al virus. Y habló así. Ya se tomó la decisión de vacunar a niños con algunas enfermedades. Ya se van a vacunar a más de 1 millón de niños en el país, niños con discapacidad, con algún problema, alguna enfermedad que requieran la vacuna. Vamos a tener suficientes vacunas. Y una vez que terminemos de vacunar a mayores de 18 y a niños, vamos viendo si se reinicia la vacunación. Vamos viendo, asegura el presidente. Estados Unidos prometió comprar 500 millones más de vacunas para repartirlas a países que lo necesitan. That to beat the pandemic here, we need to beat it everywhere. And we're not going to solve this crisis with half measures or middle-of-the-road ambitions. We need to go big, and we need to do our part. Tenemos que acabar con la pandemia, y para acabar con la pandemia lo tenemos que hacer en todas partes. Entonces es una tragedia global y para esto no vamos a resolver esta crisis con medias medidas. Tenemos que hacer un camino ambicioso, no nos podemos quedar a la mitad del camino, sino que tiene que ser ambicioso y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Con esta donación, el total de dosis entregadas por Estados Unidos al resto del mundo sumará 1,100 millones de vacunas, muy por debajo de los 5,600 millones de vacunas que se necesitan, sobre todo en los países más pobres. Biden también anunció que Estados Unidos otorgará $370 millones para ayudar con la administración de vacunas a todo el mundo y se compromete además a dar otros $380 millones para financiar a Gavi, que es una agencia de vacunas del COVAX, que es el plan de la Organización Mundial de la Salud para vacunar al mundo. We also know from experience that getting those vaccines into people's arms may be the hardest logistical challenge we've faced. Dice, todos sabemos que el poner la vacuna en los brazos de las personas que pretendemos alcanzar ha sido el reto de logística más grande que hemos tenido que enfrentar. La Food and Drug Administration de los Estados Unidos autorizó aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna en contra del COVID Pfizer a mayores de 65 años de edad, 6 meses después de la segunda inyección, o sea, vendría a ser la tercera, para apoyar, para darle un refuerzo y que las personas otra vez estén inmunizadas. También la avaló para adultos que recibieron esta vacuna y que estén en riesgo de enfermar por COVID. Esto es parte de lo que dijo el presidente. Y por otra parte, nada más les digo que ante la ONU, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se jactó de llevar a extremistas de la oposición al diálogo de paz en México y dice que la negociación en México busca llevar a Venezuela hacia una recuperación completa, dijo. O sea, ahí le dio una bala a López Obrador tremendo, óiganlo. Es un proceso de diálogo muy importante que busca que los sectores opositores más extremistas que estuvieron buscando un golpe de Estado en Venezuela, que propiciaron una invasión extranjera a nuestras tierras, que prepararon planes magnicidas para asesinarme, que esos sectores extremistas vuelvan a la política, vuelvan a la Constitución, vuelvan al camino electoral.
posa de demócrata. Es una maravilla lo que puede ser el mimetismo populista, así le podríamos llamar, como si fuera un síndrome y una enfermedad. Le estábamos haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta. El presidente dice que va a respetar a las concesiones y a las inversiones privadas, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, si estuviéramos en ese negocio, fuéramos extranjeros, ¿no? Y estuviéramos en el negocio, por ejemplo, de las concesiones, o mexicanos, en las concesiones aeroportuarias, ¿le creeríamos al presidente cuando dice que las va a respetar o no? Hasta este momento, déjenme consultar así, hasta este momento, el 6% le cree al presidente, el 94% después de lo que ha visto, por supuesto que no le cree. Yo le agradezco que pase en nuestras formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones, en @PedroFerriz, en @CentralFM. Ahí estamos como siempre para captar de ustedes esta opinión y les pido a través de #OpinionCentral que opinen en 20, 30 segundos. Ustedes pueden cambiar la historia de México. ¿Por qué? Porque su opinión es importante. Porque un país que no opina es un país que no es libre. Ejerzan la opinión. No nos dé miedo. Tenemos hoy la necesidad de responderle a un país que nos está pidiendo ayuda. Nada más que no es cualquier país, es el tuyo. Se llama México. Apoyemos a México. Regreso. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este jueves 23 de septiembre se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 16, con una probabilidad de lluvia del 1%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. En este momento me está comentando mi equipo de trabajo, parte de mi equipo de trabajo y mi hijo Pedro, que está encargado de esa parte, que el presidente de la República en la mañanera hace una presentación, y la presentación es de Luis Crescencio Sandoval, que es el secretario de la Defensa Nacional, que al mismo tiempo presenta una comunicación que se hace desde la Estación Espacial Internacional, en la que dos cosmonautas rusos, le mandan una felicitación a México por sus fiestas patrias. Hasta ahí la cita. En días anteriores, cuando vinieron las fiestas de independencia, youtubers rusos estuvieron en una presentación en el Zócalo capitalino acompañados de soldados mexicanos, también felicitando a México por las fiestas patrias. Ahora, este tipo de gestiones como las que aquí digo porque son gestiones, o sea, no puedes lograr una comunicación de dos astronautas que están a 500 kilómetros de altura en una órbita geoestacional para lanzar directamente un mensaje de felicitación a México si no hubiera habido una gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y sobre todo, sobre esa gestión, el que llegue a México esa felicitación y sea presentada por el secretario de la Defensa Nacional, cuando días antes había habido también una presencia de youtubers rusos que estuvieron en contacto y se manifestaron públicamente en México, en el Zócalo, con miembros del ejército mexicano. Me decía mi hijo Pedro, y con toda razón, que la forma es fondo y que aquí se está dando un mensaje. Y el que se está dando es que México está empezando a tener una relación más directa con terceros países que pudiera ser vista, interpretada como el intento de hacer más cosas con Rusia o con China, porque también con China se han dado gestiones especiales en el Acuerdo Transpacífico, en donde China tiene una voz, o se dan mensajes también de China en la propia CELAC cuando se presenta un video de 3 minutos con el presidente Xi Jinping. Lo único que faltaría sería una manifestación mucho más directa de Vladimir Putin, que es mucho más zorro, hacia México.
pero que de todas maneras no debemos de olvidar cuál es la posición geoestratégica de nuestro país. Vamos a verlo al revés, para que tratemos con esto de ilustrar lo que quiero tratar de mostrar. Vamos a pensar que en una conferencia, no mañanera porque allá no hay esa costumbre, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, presentara un mensaje de 2 cosmonautas soviéticos hacia Canadá para felicitar a Canadá por su aniversario de haberse establecido como país, como nación, y que esto fuera difundido a todo Canadá, o por supuesto ya al mundo. ¿Qué pensaría un aliado en Washington de esta relación? Bueno, así como los dejo pensando sobre qué se sentiría desde Washington sobre esta presunta relación de cosmonautas con Canadá, pues pensemos lo mismo. ¿Qué se podrá estar dando como mensaje ahora cuando se da este mensaje desde la Estación Espacial Internacional? Porque miren, en el mundo de la diplomacia siempre podía haber equilibrios. Un equilibrio hubiera sido que se hubiera dado este mensaje de la Estación Espacial Internacional por 2 personas rusas hacia México con motivo de las fiestas patrias, y otra que se hubiera buscado algún tipo de mensaje que tal vez en la bienvenida, Ken Salazar, el nuevo embajador de los Estados Unidos en México, hubiera dado un mensaje de manera conjunta o en la mañanera o con el propio presidente de México cuando se entregaron las cartas credenciales. Por decir algo, habría una especie como de balance. Pero los mensajes que está dando el presidente son muy directos. Y miren, no podemos ser cándidos ante estas señales que se dan, porque son señales que son similares a las que puede dar Cuba, o Venezuela, o Nicaragua, o Argentina en este momento con Alberto Fernández. Pero está dando México. Y a nosotros lo que nos importa es México. Y ante un TEMEC que hoy pudiera estar en riesgo de un Estados Unidos que se saliera del TEMEC por la relación transpacífico entre México y China, por decir algo, pone hoy las cosas en entredicho cuando ha habido muchos mensajes, ayer el último, en donde el presidente de México le dijo a Joe Biden, ya déjate de palabrería, ¿vas a apoyarnos o no? Mándanos dinero para que yo haga lo que quiera con él en el pretendido desarrollo del sureste mexicano. No, los mensajes son muy malos. Y sobre todo dentro de la ortodoxia diplomática, porque finalmente tiene que haber un orden en la diplomacia y tiene que haber dentro de un lenguaje que se pueda entender. Y los lenguajes se dan por la vía de la forma en el sustrato del fondo del mensaje. Y el presidente de México en esta mañanera se vuelve a equivocar. No porque no le demos la bienvenida a sendos mensajes de rusos que están dándole vueltas a la Tierra en una estación espacial, sino por la proyección que esto genera en la relación que hoy está así con pinzas, con hilitos, sostenida entre Washington, entre la Casa Blanca y Palacio Nacional. Tache, presidente. Otra vez se vuelve usted a equivocar. Porque sí, su estilo de gobernar, diría el maestro Cosío Villegas, es otro. Nada más que hay estilos que estorban, o que molestan, o que las dos cosas. Y usted se está equivocando. Mire, que se equivoque el presidente, pero que se equivoque en detrimento de México, eso sí preocupa más. Regreso después de esta pausa.
Conéctate con Pedro Ferriz de Con en esta era digital a través de centralfmequilibrio.com. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Pues fíjense que en una reunión en el marco del aeropuerto Felipe Ángeles, ayer el presidente de la República habló ante empresarios y ante militares, aparte que estaba el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Dice que su gobierno respetará la inversión extranjera y las concesiones de los aeropuertos. Fue en una feria aeroespacial 2021, celebrada en las instalaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, que lo trataron de poner como si ya estuviera casi en funciones, con palitos, ¿no? Pero, en fin, el hecho es que ahí habló y cualquiera que conozca la nula credibilidad del presidente, porque esta nulidad se puede ejemplificar en los miles de millones de dólares que en este momento se encuentran comprometidos, por ejemplo, en energías limpias. Lo último, las terminales de combustibles que están siendo canceladas en sus operaciones para el sector privado, en lo que estamos hablando aquí, son parte de la falta de respeto que tiene el presidente de la República por la inversión extranjera directa. Y claro, dentro de estas inversiones extranjeras están las concesiones, que si bien es cierto, las concesiones son todas de carácter mexicano y pudiera haber el ingrediente de otro país. Cuando el presidente dice que somos una economía mixta, no había yo oído esta definición desde Luis Echeverría, que hablaba de eso, de una economía mixta. Y por otra parte dice que tiene que haber un balance entre las inversiones del sector privado y del sector público. Pero el problema no es ese, que haya este balance entre unas y otras inversiones, públicas o privadas. No, el problema es que el balance lo marca él. Y que a discreción de él se puede llegar a determinar qué es o qué no es conveniente para el país. Qué es, como dice él, leonino y no por eso susceptible de ser cumplido con aquello que es supuestamente desde su punto de vista justo. Entonces ahí viene, bueno, los hechos hablan por sí solos, viene una cadena de reacciones de muchos capitales que tanto del extranjero hacia México como de los propios mexicanos han empezado a tener serias dudas sobre si realmente el presidente está en sus cabales y hoy dice respetar lo que no ha respetado, porque así nos lo ha demostrado que no respeta. Esto es algo que creo, miren, ante una postura, ante una posición, no tiene por qué haber aclaraciones. Voy a respetar. No, el respeto se muestra con respeto. No se muestra con declaraciones que hablen de lo mismo. Y esto creo que dentro del estado del país es algo grave, que hoy podemos hablar de un presidente que no tiene credibilidad ante el capital y ante pues, el dinero invertido en México. Mientras tanto, el Consejo Coordinador Empresarial llamó al gobierno federal para no obstaculizar a los privados para importar combustible, expresando preocupación por el cierre de terminales de almacenamiento, que era lo que les estaba yo comentando. El organismo reconoció que el contrabando de gasolinas afecta a la sociedad y al medio ambiente, introduciendo al mercado combustibles de procedencia ilícita y de baja calidad. El presidente busca bloquear la importación de combustibles por su pretendida intención de producirlos todos en México, bajo un programa de refinerías que incluye la construcción de Dos Bocas y que al no tener un proyecto ejecutivo de una obra que constantemente está siendo inundada, además de incrementar su costo, puede no llegar a terminarse esta obra en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si no se termina, pues entonces volvemos a pensar que va a pasar lo que sucedió al principio de esta administración: escasez de combustible. Dentro de otras de las condiciones del estado del país, Aeroméxico informó que la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York aprobó una prórroga para que la firma presente su plan de reestructura con un plazo que expiraría el próximo 8 de octubre.
Algo ya les habíamos adelantado en semanas anteriores. La aerolínea hace frente a un proceso voluntario de reestructura bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. En definitiva, Aeroméxico es una línea aérea que ha podido sobrevivir a estos difíciles tiempos pandémicos gracias a estar dada de alta en los Estados Unidos. No hubo ni para Aeroméxico ni para ninguna aerolínea, por lo menos hasta este momento conocido, el que se hubiera presentado de parte del gobierno de López Obrador un plan para su reestructura y salud financiera. Y Aeroméxico hoy, si la está salvando, es porque ha recibido en los Estados Unidos todo el apoyo para que esto sea. Y nada más termino el estado del país para decir que de acuerdo con el Trust Barometer 2021, estudio desarrollado por la agencia de comunicación Edelman, se dio una caída de la confianza ciudadana en América Latina respecto a las organizaciones no gubernamentales, las empresas, el gobierno y los medios de comunicación. El estudio incluyó a México, Argentina, Colombia y Brasil, y ninguno de ellos obtuvo un índice de confianza de más de 60 puntos, aunque México y Brasil tuvieron índices de 59. En general, el COVID hizo un profundo daño en la economía del mundo, y concretamente en América Latina. Aunque no hay que perder de vista que México ha sido el país con más daños, lo que derivó principalmente en la total desatención por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó cualquier tipo de apoyo o rescate, lo que dejó caer a un gran número de empresas. Esto hoy está pasando en el país, cuando pensábamos que vendría en este semestre un principio de recuperación. Estamos empezando a obtener los resultados reales, y los resultados reales, no les voy a hablar de números, ni de promedios, ni de gráficas, ni de barras. Les voy a hablar de personas. Hay 2,5 millones de familias en México que no saben hoy si van a poder o no comer. Y eso sí, es parte de lo que hoy se vive en el estado del país. Este es Central FM Equilibrio. Y vamos a dar una breve pausa, regreso con más noticias. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM Equilibrio. La información. Y voy a Miami, a los Estados Unidos, con Adriana Braniff, a quien saludo como siempre con mucho cariño. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. Buenos días, Pedro. Te escuchaba con atención de esto que hablabas sobre el riesgo en el que pudiera estar el TEMEC por esta relación que pudiera tener México en el Transpacífico con China. Y retomo tu comentario, Pedro, para hablar de lo que hablaron Joe Biden y Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña. Boris Johnson, pues ya sabemos que fue a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiso aprovechar el viaje para sondear terrenos sobre posibles tratos comerciales alrededor del mundo, y se empezó a hablar sobre el comentario que hiciera a Joe Biden sobre su intención no oficial, muy a su estilo, ¿no? Muy al estilo de Boris Johnson, que hace este tipo de comentarios, su intención de unirse al ya existente USMCA, como le dicen por acá, y allá se le llama TEMEC, este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Todos reaccionaron, Pedro, todos reaccionaron y se comentó pues que no hay mecanismo para que pudiera suceder, pero pues el comentario ahí estuvo, Pedro. Ahí estuvo, pues sí. Ahora fíjate, Inglaterra se quedó un tanto sola porque estando y no estando con Europa necesita del establecimiento de otro tipo de vías. Era muy lógico que lo primero que hiciera Boris Johnson fuera voltear a ver a los Estados Unidos para encontrar ahí formas de alianza. El Reino Unido tiene toda la cuenca del Báltico, la tenía antes del Brexit, pero una vez salido el Brexit, si bien las condiciones pudieran ser similares, no son iguales, y para ello necesita volver a su aliado tradicional, y ahí veremos hasta dónde también la Casa Blanca. Ahí va a haber algo, estoy seguro que va a haber algo, y le va a dar una entrada a lo que le diga Boris Johnson. Pero bueno, lo hemos platicado, yo creo que estamos convencidos de ello, ¿no? Sí,
Ese es un hecho, Pedro. Gran Bretaña sí está buscando acuerdos comerciales ahora que sale de la Unión Europea cuando se concreta ya el Brexit. Y el punto aquí es que siempre ha sido conocida esta intención de la que tú hablas, de Gran Bretaña de iniciar acuerdos comerciales con Estados Unidos. Lo vimos con Donald Trump en su momento, que decía que la salida del Brexit habría una gran oportunidad para los Estados Unidos de hacer acuerdos con Gran Bretaña. Y esta idea de que Boris Johnson quisiera explorar la posibilidad del TEMEC, pues fue un tema que se manejó en algunos medios. Te pongo uno en pantalla, por ejemplo, pues sí retomaron la idea algunos medios. El United Kingdom está viendo la posibilidad de hacer un pacto comercial con Estados Unidos, el TEMEC, dice este diario, por ejemplo. Pero pues con los reporteros ya Boris Johnson admite que un acuerdo con Gran Bretaña no está en estos momentos en la lista de prioridades de Joe Biden en este momento, porque decía Boris Johnson que Joe Biden tiene mucho pescado que freír, que es un término que se utiliza en Gran Bretaña y pues significa básicamente que tiene mucho en la agenda, mucho que hacer. Está muy ocupado con lo del COVID, está muy ocupado con las críticas por la salida de las tropas de Afganistán, está muy ocupado con su plan de infraestructura, que ese sí va a ser o su legado o su fracaso, y vamos a hablar de eso más adelante. Pero todo esto porque todos los países están buscando impulsar su economía en esta época pospandémica. En la Asamblea General de Naciones Unidas ese fue un tema, se dijo que era un reto la recuperación económica de los países, pero hay una nube negra en el horizonte, Pedro, de algo que no hemos hablado y que va a empezar a sonar muchísimo, y se llama Evergrande, que es esta empresa china inmobiliaria que podría esta semana ser la noticia de que se va a la quiebra, y esto traería un efecto dominó, como una crisis financiera mundial de esto darse, y Evergrande pues va a empezar a sonar cada vez más. Tiene una deuda de $300,000 millones, $300,000 millones, que es más de lo que debe México, es más de lo que deben muchos países latinoamericanos juntos, es más de lo que debe Rusia, y dice ya no puedo pagar, y esto está llevando a muchos economistas, Pedro, a decir si esto podría ser una repetición de lo que vimos los que tenemos cierta edad, de lo que vimos en el 2008 con esta crisis financiera mundial, Pedro. Fíjate que pues empezó el nerviosismo en los mercados desde el lunes. Evergrande, nada más hay que ver, $300,000 millones de deuda, pues implican más de lo que tiene, una tercera parte más de lo que tiene Banco de México en sus reservas para el país completo, y representa parte de la fortaleza, y eso es creo que lo más importante, de la fortaleza financiera del gobierno de China, porque China ha sido un país que ha aprovechado el exceso de dinero para comprar propiedades en todas partes del mundo. Esta pudiera ser una infección que le trajera por consecuencia a los mercados una enorme infección y con esto un posible colapso. Es cierto lo que dices tú y es parte de lo que hemos venido aquí comentando, de lo que pudiera ser un mercado que no ha reaccionado en negativo, no obstante la inyección brutal de dinero que se le ha metido a los mercados con la pandemia, y este pudiera ser el primer síntoma de pues un conato de tos para el mundo con Evergrande que nos pudiera a todos poner en un grado de neumonía. Sí, si le da gripa a Estados Unidos, le da neumonía a México, y ya ha empezado a impactarse el peso. Y nada más para finalizar, hay que acordar lo que decía hace un año el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al peso, presumiendo de que estaba muy fuerte. Bueno, ¿qué va a pasar un año después con este tema? Vamos a recordar lo que decía nada más para finalizar. Sí. El peso es la moneda más fuerte. Peso fuerte y economía fuerte. Sí, el pez por la boca muere, querida Adriana. Y como siempre, te agradezco y te mando un abrazo con todo mi cariño. Gracias, Pedro, aquí atentos a lo que venga para seguir informando a tu adorable auditorio de Central FM Equilibrio. Gracias, Adriana. Vamos a hacer un corte, regreso con más noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo.
Un resumen de lo más importante que le estamos informando cuando es la hora en punto. El gobierno de los Estados Unidos pretende ampliar un centro de detención de migrantes en Bahía de Guantánamo, en Cuba. Esto ante la enorme ola de migrantes que están tratando de llegar cada vez más y más, y es creciente todos los días, hacia los Estados Unidos. Miles de migrantes haitianos acampados en Del Río, en Texas, fueron liberados en los Estados Unidos. No obstante, la orden era deportarlos. No pudieron contenerlos y tuvieron que dejarlos ir, y ahora están desperdigados en los Estados Unidos. Greg Abbott, mientras tanto, el gobernador tejano, envió una flotilla de vehículos propiedad del Estado a Del Río, en la frontera con México, para formar lo que llamó un muro de acero enfrente de la frontera. Dice, en el momento en que formé este muro de acero, en ese momento empezó a bajar la incidencia de migrantes que llegaban del sur. Beth Bloom, juez federal, anuló partes de una ley de inmigración de Florida por motivos raciales. El gobernador DeSantis apelará al respecto. Cientos de haitianos, llegaron por hordas a Monterrey, en Nuevo León, en busca de refugio y de trabajo. Esperan que se detenga la persecución en los Estados Unidos, y mientras tanto vieron, Tamaulipas no es viable. Se están comunicando por teléfono. Entonces dijeron, pues vámonos para Nuevo León, y están llegando a Monterrey. Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, afirma que no habrá redadas en Coahuila para detener a migrantes haitianos, pero justificó los operativos en hoteles para revisiones. Se desmarcó de acciones de otras autoridades. Migrantes haitianos, muchos de ellos con menores de edad, saturaron así las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México. Las olas migrantes en la frontera sur evidenciaron la incapacidad del Instituto Nacional de Migración para atender el fenómeno, según dice Tonatiuh Guillén, ex titular de este mismo instituto. Tras reprobar poca inversión de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, Andrés Manuel López Obrador reclamó la acción en lugar de los discursos. Dice, mejor mándenos lana para que nos desarrollemos México y América Central, dice el presidente de México. El Consejo Coordinador Empresarial alertó que la clausura de terminales privadas de almacenamiento y trasvase de petrolíferos reducirá la oferta de combustibles y afectará seguramente a las inversiones y a los consumidores. Especialistas ya están advirtiendo que viene un fuerte desabasto de combustibles en México. Maestros de Michoacán se movilizan pese al acuerdo que tienen con Alfredo Ramírez Bedoya, virtual nuevo gobernador, con autoridades federales para el envío de 3.800 billones de pesos y el pago de la nómina magisterial, que era una obligación desde un principio de la federación. En Santa Lucía, Andrés Manuel López Obrador, en medio de un teatro, prometió respetar las concesiones aeroportuarias. El gobierno de la Ciudad de México asignó el contrato de 290 millones de pesos, IVA incluido, para la construcción de la calzada peatonal Chivatito, que pasará por encima del periférico para unir a la primera y segunda secciones del bosque de Chapultepec. Un juez federal negó las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República en contra de 31 académicos, científicos y exfuncionarios por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero derivado de los 244 millones de pesos que durante 6 años otorgó el CONACYT al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Sin embargo, la Fiscalía anunció que volverá a solicitar órdenes de aprehensión. También decir que un juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió amparo a la organización Aprender Primero. Ordenó al Ejecutivo Federal, al Legislativo y a la SEP garantizar recursos económicos para escuelas de tiempo completo. En momentos de crisis le quitan presupuesto. En 2020 la inseguridad costó a cada víctima, en promedio, ¿no?, el delito, 7,155 pesos, según dice INEGI. No se toma en cuenta ahí el daño psicológico, que es mucho mayor. Feminicidios alcanzaron en agosto su registro más alto desde que se llevan estos números en el 2015. Mujeres encapuchadas tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reclamando la salida de la ombudsman, la señora Rosario Piedra. Estados Unidos triplicó la recompensa por el arresto de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Pasó de 5 a 15 millones de dólares. México es un sitio infernal para hacer periodismo, reitera Enrique Krause en un foro sobre libertad de expresión, en donde estuvo él, estuvo Mario Vargas Llosa, hubo algunos otros
periodistas que están ligados con la Cuarta Transformación que dijeron que no ha habido momento de más libertad en el país que este. La libertad de expresión es lo que permite el debate de ideas y la confrontación, y es el primer impulso para que se dé un país democrático. Esto lo destaca en este mismo foro Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. De las 557,000 muertes en exceso por todo tipo de causas registradas durante la emergencia por el COVID, a la enfermedad se asocia el 73% de este exceso de muertes, digamos que no estaban previstas antes del COVID. Sin precisar fechas ni detalles, López Obrador informó que se vacunará en contra del COVID a más de 1 millón de niños que padecen alguna enfermedad o alguna discapacidad. Estados Unidos prometió comprar 500 millones más de vacunas en contra del COVID de Pfizer para donarla a terceros países. La Food and Drug Administration autorizó aplicar un refuerzo de Pfizer en contra del COVID a mayores de 65 años y para quienes corran riesgo de trabajo. Donald Trump presentó una demanda en contra de su sobrina Mary Trump y de el New York Times por su insólito complot para obtener sus declaraciones de impuestos. La Organización Mundial de la Salud endureció su postura frente a la contaminación del aire. Dijo que su pureza debería ser considerada un derecho humano fundamental. ¿Ya tenemos la entrevista? Bueno, quiero decirles que está conmigo, además le agradezco muchísimo, Juan Roberto Hernández. Él es coordinador de el FAIRLAC Jalisco, que es una propuesta de creatividad, de reinvención en el 2021, un foro digital de inteligencia artificial. Y Juan Roberto, te doy la bienvenida. Yo entiendo que ahí va a haber mucho espacio para los jóvenes. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, Pedro. Un gusto estar contigo esta mañana, el día de hoy, aquí para platicar sobre lo que mucha gente tiene miedo, que es la inteligencia artificial, pero venimos a quitarles todos esos miedos. Bueno, esto es en Guadalajara. ¿Y es cuándo? Este es el 28, 29 y 30 de septiembre. A las 10 de la mañana vamos a tener 4 conferencias con personas referentes internacionales sobre inteligencia artificial. Y lo interesante es que, por ejemplo, iniciamos con Marcelo Cabrol. Él es el gerente del sector social del BID, que nos va a hablar quién le teme a la inteligencia artificial, porque actualmente hay mucha desinformación. Actualmente tenemos en la idea que la inteligencia artificial es solamente los robots, estos ambientes virtuales y todo lo que nos presenta, pues no sé, las películas de Hollywood o lo que nos llega. Y lo que queremos platicar es cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a problemáticas sociales y cómo es que ya lo estamos trabajando e implementando en diferentes aspectos sociales, como el tema de salud, como el tema de educación, como el tema de género en el estado de Jalisco, a través de la alianza de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el TEC de Monterrey, el Gobierno de Jalisco y C-Minds. Ahora, fíjate que yo quise hablar contigo, Juan Roberto, porque México no se había metido en este renglón de la inteligencia artificial, y tú eres, con esta organización, esta feria ahí en Jalisco, sobre inteligencia artificial, los primeros que veo que se meten al tema de manera profunda. Bajo una premisa que me dijiste al principio que se me hace interesante: no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, hay que saber manejarla a favor del hombre, no en sustitución del mismo, que esa es, yo creo que la esencia de lo que tendría que ser el papel real de una inteligencia artificial que nos sirva para hacer mejor las cosas, no para que las cosas se hagan mejores solas, ¿no? Sino que pues siempre estará la intervención del hombre en este tipo de propuestas. Fíjate que justo es eso, la mayoría del desarrollo de la inteligencia artificial hasta ahora se ha dado en el sector privado, se ha dado en temas comerciales, y poco se ha observado cómo es que la inteligencia artificial puede apoyar a problemáticas sociales, ¿no? A temas de salud, a temas de vialidad. Poco se ha explotado, poco se ha explorado, poco se ha como intervenido. Entonces, justo como lo mencionas, algo que me gusta mucho decir es hay que darle su justa dimensión a la inteligencia artificial en estos momentos, porque, pues sí, en vez de estar pensando en cómo va a venir a sustituirnos, hay que ver cómo podemos aprovechar y cómo podemos integrar todos los beneficios que tiene esta tecnología o este tipo de tecnologías para ayudarnos a solucionar algunos aspectos de la vida diaria. Y
pues justo esta parte de poder platicarlo con personas referentes a nivel internacional. Creo que es una gran oportunidad que tenemos nosotros como parte de FERLAC Jalisco, porque se ha hablado mucho de, en temas sociales, en investigaciones, a nivel como texto, teoría, etcétera, y nosotros lo que estamos haciendo es llevarla, implementarla y pues ver qué sucede. Sabemos que es muy diferente pasar de la teoría a la implementación, pero bueno, somos un equipo de alrededor de más de 100 personas, con 3, 4 instituciones principales en alianza con algunas otras instituciones, que estamos viendo cómo implementar inteligencia artificial, pero lo más importante es cómo hacerlo de manera ética y responsable, teniendo en el centro del desarrollo las necesidades de las personas y no al revés. Pues me encanta la idea. Está este FORLAC, esta Inventia 2021, este foro digital de inteligencia artificial, a celebrarse en Guadalajara, en Jalisco, los días 28, 29 y 30 de septiembre. Va a ser de manera virtual, así es que cualquier persona puede acceder en inventiajalisco.com. Vamos a tener, por ejemplo, para la clausura está muy emocionante porque vamos a tener a Marc-Antoine Dilac. Él es considerado el padre de la Declaratoria de Montreal en términos de ética. Nos va a acompañar, va a poder platicar con nosotros para ver cómo estamos implementando un comité de riesgos éticos para los casos de uso, un consejo ciudadano de ética que ya estamos implementando. Y bueno, algo muy importante, también tenemos 2 talleres que son muy interesantes. Hay cupo limitado porque prácticamente les vamos a dar los secretos de personas que trabajan en grandes corporaciones, porque son modelos semiestructurados de inteligencia artificial para que personas los puedan prácticamente implementar en sus empresas. Uno es un agente de viajes y otro es un análisis de riesgo crediticio. Entonces ahí también en inventiajalisco.com se pueden registrar, porque pues literal les vamos a pasar todos los secretos para que ya puedan implementar la inteligencia artificial. Juan Roberto Hernández, hay una obligación que tenemos en esta generación que se va por la generación que llega, que son los jóvenes, y que pretendemos que en esta herencia tecnológica haya para la siguiente fase del mundo y de la humanidad una mejor forma de vivir, que curiosamente con inteligencia artificial se convierta en más humana, porque no se puede perder la esencia de lo que es la inteligencia del hombre, que es el generador de esta inteligencia. A lo mejor está mal llamada, sino yo diría la inteligencia artificial es una extensión de la inteligencia del hombre para beneficio del hombre mismo. Que todo sea un éxito y estaremos muy al pendiente de ti y de la organización de esta feria. Gracias, Juan Roberto Hernández, coordinador de este evento Inteligencia Artificial en México. Me entusiasma. Te mando un abrazo y gracias. Buenos días. Gracias. Gracias, querido amigo. Juan Roberto Hernández, coordinador de esta FERLAC. Vamos a hacer una breve pausa y aquí habrá más información. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y en este juego y rejuego de números para encontrar consensos y mayorías y aprobar leyes en esta nueva legislatura, ¿qué nos cuenta Roberto José Pacheco? Buenos días esta mañana, ¿cómo estás? Ahí se me quedó como soldado, se me quedó congelado. Ahí estás, mi Roberto, ¿cómo estás? Mi estimado Ferriz de Con, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Pues sí, efectivamente, mi estimado Ferriz, al arranque de esta legislatura, de esta 65 legislatura, las bancadas del PAN y Morena se presentaron por separado iniciativas para impulsar el seguro del desempleo, nunca aplicado en México, a raíz de la pandemia, donde miles de personas se quedaron sin chamba y también miles y miles de negocios tuvieron que cerrar. Pues bien, ayer los panistas, Pedro, ofrecen una rueda de prensa virtual para dar más detalles sobre su propuesta. Los panistas proponen un monto mensual de 4,400 pesos por espacio de 4 meses para todas aquellas personas mayores de 18 años que hayan perdido su trabajo de carácter formal. Es una iniciativa para reformar la Constitución
la Ley Federal del Trabajo y también la ley sobre el impuesto sobre la renta. Lo que se pretende es darle a las empresas estímulos fiscales para abrir esos espacios de trabajo. Escuchemos lo que dice el diputado Guillermo Huerta, diputado panista. Todos y cada uno de ustedes vieron en plena pandemia cómo se fueron desapareciendo los empleos. En la Ciudad de México cerraron muchos restaurantes, perdieron las renuncias en muchas unidades de servicio que se tienen, hospitales, restaurantes, cafeterías, incluso empleos formales. ¿Sí? Y las autoridades en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, no hizo nada. El diputado Jorge Triana dice que el proyecto que presentó el grupo parlamentario de Morena es un poco más general, más ambiguo. Lo que ellos están yendo a los panistas es por incentivos fiscales, y eso, dice, son una garantía de carácter constitucional. Pero, por otra parte, ayer en la sede nacional del PRI, el otrora partidazo, tuvieron como invitados a los diputados federales de su partido. Los legisladores fueron a desempolvar las instalaciones ahí del emblemático auditorio Plutarco Elías Calles. Ahí fijaron su postura sobre el proyecto económico del próximo año. La diputada Blanca Alcalá advierte que el gobierno federal propone un incremento en la contratación de deuda pública, recursos que irán a las prioridades de siempre, como son los programas sociales, que desafortunadamente no reducen la pobreza. También irán a proyectos de infraestructura que han sido cuestionados por la poca rentabilidad, sobre todo dirigidos a Pemex, que se ha convertido, como dicen, en un barril sin fondo. También a la Guardia Nacional, que no acaba de aterrizar este proyecto, todavía sigue operando, pero todavía no da resultados esperados. En fin, Pedro, el proyecto económico del próximo año ha sido cuestionado por los priistas. Aquí lo que nada más hay que recordarles es que Morena, pues sí, tiene la mayoría simple para aprobar la ley de ingresos y también el presupuesto de egresos, un traje a la medida del inquilino de Palacio Nacional. Sí, así es como se ve. Gracias, mi querido amigo. Gracias y buenos días, Roberto. Gracias por este reporte. Hasta luego, Pedro. Hacemos una breve pausa, queridos amigos, y vamos a hablar en ruso, ¿no? Un poquito con Pedro Ferriz Híjar, que le sabe. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Yo estoy con mi querido ingeniero Pedro Ferriz Secón. ¿Cómo está, mi Pedro, querido? ¿Cómo estás? Ya es jueves, entonces eso ya nos debe de animar. Sí, claro. Estamos finalizando la semana. Oye, hoy, como bien lo mencionabas anteriormente, el presidente presentó un video. Bueno, no el presidente, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, presenta un video con 2 cosmonautas rusos. Y hablábamos de que la forma es fondo, ¿no? Y llama la atención. Primero llega los cubanos con Díaz-Canel. Después, Venezuela con Nicolás Maduro y, por supuesto, en la CELAC, algunos otros miembros, digámoslo así, incómodos para las Nicaragua internacionales, como Nicaragua con el régimen de Daniel Ortega, como Bolivia, ahí no con el presidente Evo Morales, porque ya no es presidente, pero que sigue siendo, digamos así, la mano que mueve la cuna. Sí, llegó Evo. Bolivia, porque llegó Evo de cuates. Llegó a la fiesta, él llegó al jolgorio. Y con un representante, por ejemplo, en el festejo de este desfile de la independencia por parte de los Estados Unidos, sentado en la última fila hasta atrás, Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, relegado un tanto, ¿no? Y entonces, aún así, el presidente enviándole cartas a Joe Biden, pero todos estos mensajes internacionales tienen mucho de qué hablar. Y digo, no quiero comparar esto con lo que en algún momento fue el conflicto de los misiles con Cuba, porque pues ya no estamos en el mismo tiempo y en el mismo marco histórico, pero sí podemos hablar de la presencia importante que hay en una alianza que no se había, por lo menos no se había hecho pública, de la relación entre el ejército mexicano y el ejército de Rusia, porque no es lo mismo
que exista este mismo comunicado por parte de los cosmonautas rusos presentado por el secretario de Relaciones Exteriores, que sería en este caso Marcelo Ebrard Casaubon, o inclusive por la Secretaría de Gobernación, cuando lo hace presente el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el mensaje es totalmente distinto. Claro. Entonces, veamos qué fue lo que se presentó y por favor sepan, este tipo de mensajes no salen del corazón de los cosmonautas. O sea, los cosmonautas rusos no se despertaron y dijeron, ¡ay, hoy es día de la independencia en México! Sí, vamos a gritarlo. Déjame le hablo a Luis Crescencio. Salte al balcón y vamos a... Exacto, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. De las relaciones que se han desarrollado a través de muchos años con la agregaduría, con la presencia de personal militar aquí, ruso aquí en México, y con los cuales se tiene una estrecha coordinación y relación, y esto fue lo que generó que ellos se vieran motivados en también participar en esta felicitación de los 200 años de nuestra independencia. Entonces, a continuación el video. Мы, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, поздравляем всех жителей мексиканских Соединенных Штатов со знаменательной для всего мексиканского народа датой – 200-летием независимости Мексики. Более 130 лет существуют официальные взаимоотношения между Россией и Мексикой. Пройденный нашими странами путь является примером миролюбивого и взаимовыгодного сотрудничества. Он основан на чувствах дружбы и глубокой симпатии двух народов. Для народов Латинской Америки и Мексики понимание космических движений всегда шло в параллели с современной наукой. Мексиканские ацтеки славились глубокими познаниями звездного неба. Они строили космические обсерватории, наблюдали за звездами. В музеях культуры доколумбовой Америки есть множество артефактов, изображающих летающие объекты, контуры которых предвосхищают формы современных космических ракет. Сегодня Россия и Мексика могут активно сотрудничать в перспективных направлениях космической деятельности, в мирном изучении и освоении космического пространства. Отдельно хотим обратиться к мексиканской молодежи. Вы живете в красивейшей, независимой стране. Она богата историей, традициями, культурой и знаниями. Будущее принадлежит вам. Сегодня вы – частица нашего будущего. Космических вам высот, успехов и творческих удач. От всего сердца поздравляем сегодня всех с праздником, с Днем независимости Мексики. Felicidades, viva México, viva la libertad. Bueno, varios mensajes ahí que... En primer lugar traían teleprompter. Sí, bueno, traían un speech dado, me quiero imaginar, por el ejército de Rusia, en donde les hablan de 200 años cuando son 211. Mismo error que hace el secretario de la Defensa. El secretario de la Defensa, se fijaron que dijo, celebrando el 200 aniversario de nuestra 211 años. Otro mensaje importante es cuando estos cosmonautas dicen, ustedes son parte de nuestro futuro. No sé si lo captaste. Sí. Entonces estos mensajes son mensajes, híjole, que a nivel internacional, nuevamente, dan un mensaje a la comunidad internacional de lo que México está haciendo en términos de alianzas, y aquí sí, alianzas militares. Entonces, seguramente esto, nuevamente, no pasará desapercibido. Cabe mencionar en otros temas y similares, porque hoy en la ONU hablará Marcelo Ebrard. Entonces le toca a México en esta convención que se está dando, en este foro que se está dando en Naciones Unidas, le toca a México su participación, que será pues, alrededor de las 7 de la noche más o menos. Estaremos pendientes de lo que diga Marcelo Ebrard. Y bueno, pues el mensaje está con Rusia directamente, el ejército directamente, el secretario de la Defensa. Nuevamente, esto no es algo que haya salido de los corazones de estos cosmonautas rusos, ¿no? No, eso... Ahora, previo en el desfile, también a mí me llamó mucho la atención. Muchos pasaron desapercibidos, pero llevaron los miembros del ejército a dos youtubers, que son dos rusos
que viven en México y que ya saben, ¿no? Se dedican a expresar cómo los rusos ven a nuestro país y comen cosas picantes, y pues, youtuberos, ¿no? Pero al final del día, 2 youtuberos rusos que forman parte de esta comunicación que hace el ejército mexicano son cosas dignas de ponerle atención cuando lo que hemos perdido es una distancia importante con el que era nuestro aliado principal militar, que en este caso eran los Estados Unidos. México y Estados Unidos hemos tenido una estrecha comunicación militarmente hablando, y ahora el voltear a ver a Rusia en específico, cuando hay tanta algidez, cuando existe tanta tensión por parte del gobierno ruso y estadounidense, pone a México en un lugar muy incómodo en donde creo que ahorita no nos gustaría estar. Por otro lado, quería yo presentarte, ¿te acuerdas de estos agentes fronterizos de los Estados Unidos con los haitianos en Acuña? Sí. En donde pues estaban, según decir de algunos medios de información, dándoles de latigazos a los haitianos. Bueno, te quiero presentar este video de lo que ahora están haciendo las fuerzas mexicanas, porque estos no son los gringos, ¿eh? Estos son los mexicanos. Esta es la Fuerza Fronteriza de México, que cambia los caballos por estas preciosas patrullas armadas por parte del Ejército de México, en donde ve la cantidad de elementos y justamente están ahí para desocupar y sacar a los haitianos de Acuña y de este puente internacional en donde están organizados. Entonces, lo único que podemos pedir es un poquito de congruencia cuando se habla de tal indignación después de ver las imágenes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos defendiendo su frontera, y ahora ver a los sistemas militares de México pues haciendo la tarea sucia después del backlash, de este golpeteo que reciben los norteamericanos por cómo desocuparon a los haitianos. Pues ahora mandan a los amigos mexicanos, que sabemos, o por lo menos así lo dicen desde tiempos de Donald Trump, el ejército mexicano ha prestado más de 18,000 elementos para vigilar la frontera justamente en temas migratorios. El asunto migratorio va a crecer como una enorme ola, va a ser un tsunami. Sí, ¿no? Está creciendo. Sí, va a ser uno de los fenómenos de estos tiempos. Ya lo había anunciado. ¿Y la solución? Plantar arbolitos. Antonio Guterres, en esta Asamblea General de la ONU, ¿no? Dice, estamos enfilándonos hacia un precipicio y vamos en el camino correcto. Hacia ese precipicio. Gracias, mi querido hijo, como siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a hacer una breve pausa, regreso aquí con más información. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Y estoy en Central Dynamics y Enrique Ruiz del Río aquí conmigo al frente de esta organización que está aquí puesta y dispuesta para llevarles a ustedes por un mundo profesional en el ingreso de ustedes o de sus capitales en diferentes puntos del mundo. Y te saludo esta mañana, querido amigo. ¿Cómo estás? Enrique, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Mucho gusto saludarte, muy buen día. Saludándote aquí de una manera remota. No pude estar contigo ahí en la cabina el día de hoy porque me estoy moviendo a una reunión de negocios, pero con el entusiasmo de siempre, Pedro, para platicarte que estamos muy entusiasmados con el proyecto que estamos llevando a cabo para el día 2 y 3 de diciembre, que se va a llevar a cabo aquí en el norte de Houston, en la zona de Woodlands, para invitar a 100 inversionistas mexicanos que estarán acompañándonos en sesiones educativas, informativas, acerca de inmigración, acerca de inversiones inmobiliarias, de diferentes formas de hacer negocios, estructurar nuevas oportunidades para sus familias en Estados Unidos, en España y en Canadá. Y el día de hoy tenemos a un invitado que es de nuestro grupo selecto de aliados estratégicos. Se trata de Rodolfo Maya, que va a ser una de las personas que nos va a ayudar con estos talleres educativos el día 2 y 3 de diciembre aquí en el Woodlands Resort, y que nos va a hablar, entre otras cosas, de proyectos de inversión de tipo multifamiliar, de cómo hacer el setup de una empresa en Estados Unidos, de cómo llevar la parte contable, fiscal, estrategias multinacionales de impuestos. Y pues sin más preámbulo te dejo en la línea con mi querido Rodolfo Maya. Rodolfo, ¿cómo estás? Esta mañana te saludo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, querido amigo? Me da gusto verte. Hola, Pedro. Muy bien, gracias. Todo bien. Buenos días. Oye, pues fíjate que yo estoy empezando a consignarle a nuestro público que en los Estados Unidos está empezando a sentirse un ambiente de recuperación dentro de la economía con una
con una enorme capacidad de mover todo tipo de negocios, entre ellos el multifamily, que se ha venido distinguiendo como uno de los, digamos, más importantes para el desarrollo inmobiliario en términos generales y que le da acceso a muchas personas a una vivienda digna. En todo ello, ¿podrías tú resaltar que este es uno de los más sobresalientes de las tendencias de negocio que hay en Estados Unidos, o verías otra por encima? Sí, Pedro, sin duda la parte de la inversión en bienes inmuebles en los Estados Unidos es un gran atractivo para muchos empresarios, sobre todo de México, que estamos como vecinos. Sin embargo, ha sido muy aprovechado, Pedro, por el mercado asiático. El mercado asiático cada vez más es el principal mercado en Estados Unidos que viene a comprar y vender bienes inmuebles en los Estados Unidos. No podemos dejar de pensar que es un gran mercado para los Estados Unidos, la inversión que se hace. Y el multifamily, como tú bien lo mencionas, es uno de los grandes atractivos de inversión, porque si lo conoces bien y lo entiendes bien, puedes entender que lo que tú aportas de capital para comprar un multifamily lo puedes recuperar cuando tú refinancias tu proyecto con dependencias federales, como lo es Freddie Mac y Fannie Mae, que son los dos brazos hipotecarios del gobierno americano. Entonces hemos encontrado que para muchos de nuestros clientes la posibilidad de pensar que pueden recuperar el enganche que están dando para un multifamily, eso es una gran ganancia, porque dejan empasivado el inmueble con un costo financiero muy pequeño, Pedro. Entonces, eso, la realidad, se logra en economías tan grandes como la economía americana, que te permite poder diversificar tu patrimonio y te permite tener la tranquilidad de que no es, como por ejemplo en México, que tú sabes que cuando rentas algo, pues tratar de sacar a la persona que no te paga la renta es realmente una pesadilla, ¿no? Sí. Y aquí en Estados Unidos es algo muy, pues protegen mucho al inversionista. Es algo que sí saben lo que le costó al inversionista ganarse ese dinero, porque está invirtiendo en este tipo de negocios, y de alguna manera lo protegen, porque en un lapso de 2 semanas las personas, si no te pagan, va el sheriff, les toca la puerta y se tienen que salir. Entonces, para muchos de nuestros clientes hoy en día que están pensando en invertir o que ya invirtieron en este sector, pues es un sector seguro, es un sector dinámico y es un sector que tú podrías en un momento dado aprovechar como extranjero. No necesitas ser americano para poder invertir en este tipo de inversiones, y es algo muy, la verdad, creo que vale mucho la pena que lo puedan conocer un poco más y entender cómo funciona. Y tú nos vas a hacer el favor de ayudarnos a educar a toda la gente que estará en este Summit a principios del mes de diciembre, en donde vamos justamente a hablar de estos temas y de otros más, porque después de todo, creo que en los Estados Unidos, en lo particular, hay grandes oportunidades de expandir tu patrimonio, de hacerlo productivo y reiteradamente productivo, y una de las opciones importantes e interesantes como nicho de mercado es esta forma de desarrollo a través de multifamily, que Rodolfo Maya, los días 2 y 3 de diciembre de este mismo año aquí en Woodlands, estará dándonos a conocer muchos detalles, sobre todo abriéndonos un mundo que para nosotros en México ha sido totalmente, es sorprendente, pero hay cosas que se pueden hacer y muy, muy interesantes, muy importantes. Rodolfo, como siempre, con mi agradecimiento, y habrá mucha gente que ya estará pidiendo el verte. Ya te vamos a hacer conferencista, querido amigo, y esto me entusiasma muchísimo por todo el profundo conocimiento que tú dominas, no solamente de las leyes en los Estados Unidos, sino también en México, y eso te hace doblemente atractivo. Gracias, mi querido Rodolfo, por tu presencia aquí con nosotros. De nada, Pedro, muchas gracias, y los esperamos a todos para que conozcan. Es un buen momento de poder entender que sí existen otros, como decimos, otras maneras de poner tu patrimonio a trabajar de manera inteligente. Gracias, claro, Pedro. Sí. Buenos días. Claro que sí, hermano, gracias. Gracias, Rodolfo Maya. Gracias, Enrique. Gracias. Un abrazo. Gracias. Nada más recordarle a la gente que nos pueden solicitar información en www.centraldynamics.info, y estaremos canalizando con Rodolfo cualquier duda que tengan en relación a lo que se acaba de exponer en este momento, y ahí también podremos ayudarles para inscribirlos
a la conferencia de inversionistas del día 2 y 3 de diciembre. Muchas gracias, Pedro. Buen día. Gracias, querido Enrique Ruiz del Río, al frente de Central Dynamics. Hacemos un corte, regreso con más noticias. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ya estamos en la 13ª edición del reto Actinver y me da enorme entusiasmo hablar con Luis Moyano en esta mañana de Actinver, uno de los corazones que hacen mover a esta organización. Te saludo, Luis. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y saludar al público. Con el gusto de verte, querido amigo. ¿Cómo va este reto Actinver? ¿Qué pronóstico tienes? Aparte de que es reservado, pero al mismo tiempo yo creo que sí nos llena de entusiasmo, querido amigo. No, definitivamente la gente está reaccionando, la gente se está acercando a nosotros. Esta es una experiencia maravillosa de educación financiera, algo que hemos promovido por años y por años, tú y yo, la necesidad de que la gente aprenda a manejar su dinero realmente funcione para ellos, ¿no? Que si yo tengo un objetivo y estoy trabajando para mi objetivo, estoy luchando para mi objetivo, pues también hacer que ese dinero produzca dinero, ¿no? Que el dinero me ayude a alcanzar el objetivo. Entonces, ¿cómo hacer eso? Eso es lo que queremos nosotros llevar a través de la educación. Queremos llevar a la gente a que aprenda. Tienen a través del reto muchísimas ponencias, tienen más de 45 cursos abiertos para que los puedan tomar en el momento que quieran, y obviamente tienen la práctica a través del simulador, el simulador en tiempo real. Ahí les damos $1 millón de pesos virtuales para que ellos puedan comprar y vender acciones, ¿no? Desmitificar también lo que es la compra y venta de acciones, lo que es la inversión en capitales, ¿no? Y lo hemos dicho fuerte y muy claro. En los países ricos la gente invierte, la gente sabe invertir y la gente invierte en capitales. Es comprar, es participar con un cachito en una empresa, con una participación, pero verte a la par de los grandes magnates, de los grandes empresarios, ¿no? De gente que sale en las revistas, ¿no? En Forbes y en The Economist, así como los grandes del mundo. Bueno, tú tienes la oportunidad de participar en sus empresas, ¿no? Ellos te están invitando a participar en las empresas y ellos no hicieron su dinero precisamente invirtiendo en CETES. Claro, ellos invierten en capitales, ellos invierten en su empresa y te están invitando. Ahora, ¿cuál es el problema? La gente cree que, aunque no lo creas, todavía me encuentro gente que cree que invertir en la bolsa es para grandes millonarios. Invertir en la bolsa se requiere grandes estudios matemáticos, financieros, cosa que ninguna de las dos es cierto, ¿no? Y la peor, ¿no? El hecho que crean que la bolsa es una feria, que tampoco lo es. Entonces, queremos nosotros llevarlos a que aprendan, a que conozcan la realidad, a que palpen la realidad, y los queremos llevar de una manera de la mano, los queremos llevar educando. Y esta educación la vamos a dar a través de conferencias, a través de ponencias y a través de cursos. Ya sé que ya vamos adelante con las inscripciones están terminando precisamente ahorita en septiembre, porque en octubre ya arrancamos propiamente el reto, pero la gente que no se ha inscrito, pues todavía está a tiempo. Los invito a que se inscriban hoy, aprovechen las conferencias que tenemos hoy, no se esperen al último día. Vamos a tener una semana, la primera semana de octubre, la vamos a tener única y exclusivamente de educación para el reto. Solamente vamos a dar clases, vamos a dar ponencias, vamos a dar conferencias solamente a la gente que está inscrita en el reto en el mes de octubre. Ya no va a haber conferencias abiertas ni nada, entonces no nos vamos a así como dicen, que aventar al ruedo, ¿no? Y les vamos a dar la bendición y les vamos a dar ese empujoncito. Eso no va a pasar. Los vamos a llevar de la mano, los vamos a llevar todo el tiempo cerca de nosotros para que aprendan cómo
invertir el dinero a través del simulador, a través de este simulador que ya no conoces, Pedro. No, pues imagínate, hemos vivido con ello. Hemos vivido con ello juntos durante 13 años, querido amigo. Y hoy lo que espero es que esto sea, como todo lo que hace Actinver, sea un éxito más en el que la sociedad mexicana gane en conocimiento y gana en cultura educativa. Está retoactinver.com, les invitamos. Y Luis Moyano, me da un enorme entusiasmo el hablar contigo. Te abrazo y abrazo a toda la organización y espero que pronto hablemos de el gran éxito que hemos alcanzado en este nuevo reto para México. Gracias, querido amigo. Gracias y buenos días. Gracias, buen día, cuídate. Gracias, Luis Moyano. Hacemos un corte, regreso a Alex Reyes, los deportes. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Sports World presenta. Pero estos minutos que nos quedan no son para hablar de deportes. Son para felicitar a mi querido Alex Reyes, que hoy es más joven que otros días. Querido amigo, felicidades. Te agradezco mucho, Pedro. Me siento muy bien, gracias a Dios. Y bueno, pues hoy más que nunca es lo más importante, ¿no? La salud, el bienestar y la familia. Y bueno, pues afortunadamente la vida me ha sonreído. Y estando en Central FM, pues ya todo está completo a las 9 de la mañana, Pedro. Nos da muchísimo gusto que celebremos juntos tu cumpleaños, que celebremos la amistad, Alex, el camino que hemos seguido juntos a lo largo de tantos años. Sin duda. Decirte a nombre de Gaby y de tus hijos y de todos los que te queremos que para nosotros eres un hombre admirable, un profesional, un buen amigo, extraordinario amigo y un hombre de una gran proporción humana. Y para nosotros es un privilegio que sigamos juntos en este recorrido por el mundo de la comunicación. Te quiero con esto hacer un sentido reconocimiento a tu trayectoria y a tu huella como ser humano con todos nosotros en el mundo de la comunicación. Te agradezco mucho tus palabras, Pedro, y sí, tantos años, me da enorme gusto seguir aquí contigo y con todo el equipo. Muchas gracias. Y bueno, pues ya mejor hablamos mañana de deportes. Hay temas buenos, pero ahí se los cuento a lo largo del día, si te parece, Pedro, en Central FM Equilibrio. Nada más, rapidísimo, uno que no quiero dejar escapar. ¿Te acuerdas que hace unos años salió una investigación en la NFL, bueno, de exjugadores de la NFL, que resulta que las consecuencias de los golpes derivaban en problemas de Alzheimer, en problemas de inestabilidad emocional, Pedro, o incluso en que varios exjugadores se suicidaban por las depresiones, y todo relacionado a los impactos que recibieron durante su carrera en la NFL. Esto le costó a la liga cerca de $1,000 millones por resarcir o tratar de resarcir lo más posible daños y sobre todo atender a quienes aún seguían vivos. Bueno, pues la NFL hoy tiene un tema durísimo también y se trata de el condado y el estado de Missouri y la ciudad de San Luis, porque te acordarás que el equipo de los Carneros, los Rams, durante muchos años jugaron en esta ciudad, rompieron unilateralmente un acuerdo con la ciudad y con el estado y se mudaron a Los Ángeles. Su valor creció más del 40-50%. Y bueno, pues hoy la liga enfrenta junto con los Carneros una denuncia de estas dos entidades por cerca de $1,000 millones. O sea que todo el mundo sabe que lo que le sobra a la NFL es mucho dinero, y por haberles quitado la posibilidad de tener un equipo de la NFL, una demanda que podría avanzar en las próximas horas. Y bueno, pues es parte de los temas. Hoy arranca la semana 3 de la NFL, Carolina ante Houston, el clásico del fin de semana, América Chivas, hay temas interesantes. León gana su primer título internacional, un torneo ahí de medio pelo contra Estados Unidos con el equipo de Seattle, pero bueno, es importante. Y así las cosas, querido Pedro, te mando un abrazo y te agradezco tu cariño, tu confianza, y aquí seguiremos juntos en este barco durante muchos años más. Yo te lo agradezco a ti de verdad, y lo digo con el reconocimiento de estar ante uno de los hombres que a lo largo de mi vida he conocido que más sabe
del mundo que maneja, el mundo de los deportes. Te abrazo. Muchas gracias, Pedro. Buenos días. Gracias, buenos días. Y ya con esta información nos vamos. Es la hora. Les agradezco en nombre de todo este equipo de trabajo el haber estado con nosotros en estas 2 horas y cuarto. Gracias a todas las personas que están entrando a centralfmequilibrio.com. Hemos venido rompiendo todos los récords de audiencia, de cómo empezamos y cómo estamos. Y todo esto, pues se los debo a ustedes. Porque sin ustedes no seríamos nada ni nadie. Y siempre el que a un comunicador le digan que más gente lo escucha, que más gente lo ve, pues es un estímulo. Si se lo dicen a un equipo de comunicadores, entonces es un impulso imparable. Seguimos adelante aquí en Central FM Equilibrio, esperando que vengan tiempos mejores, en donde tengamos la oportunidad de comunicarnos permanentemente con contenidos a lo largo de toda la jornada completa. Lo haremos, estoy seguro, pero siempre con su complicidad, con la verdad. Gracias, que tengan ustedes un buen día. Sports World presentó. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio.